Bueno, la idea de hoy es que veamos lo que sería batch norm. Les había dicho la clase pasada que Adam, bueno, RMS Prop y lo que sería Momentum eran una de las cosas más usadas, pero bueno, no es como que le metí, pero me olvidé decirles que esto es casi lo segundo más usado. O sea, entre Adam y batch norm son las dos cosas más usadas en todo el campo, más que nada por la flexibilidad que estos métodos nos dan. O sea, si bien recordamos, Adam lo que hacía era me ayudaba a converger al mínimo más rápido, ¿se acuerdan? Lo que hacía era escalaba diferente y me decía dónde moverme más rápido, dónde moverme más lento. Y Batch Norm lo que va a hacer es, va a funcionar como una suerte de regularización, o sea, va a intentar que el modelo no sufra overfitting y a su vez lo que va a hacer es agilizar todo lo que es la regresión de gradient. Entonces, a la hora de entrenar un modelo se usa muchísimo lo que es la normalización de los batches y ADM. Entonces, los objetivos son comprender obviamente qué es batch norm y entender las ventajas de usar batch norm, porque la verdad que propone bastantes ventajas contra las pocas ventajas que tiene. Entonces, vamos a entrar un poquito en qué es batch norm. La idea de batch norm es que, bueno, como dice su nombre, lo que vamos a intentar es normalizar los batches de datos. Entonces, digamos que estamos con una red neuronal, vamos a hacer bastante simple, de 2 capas. Y la idea es que yo lo que voy a intentar hacer es normalizar las preactivaciones, por así decirlo, sí, por así decirlo, de mi red neuronal. O sea, ¿se acuerdan que a la salida de cada capa sale, bueno, mejor dicho, no un vector, sino una matriz AM, ¿no? Que es la matriz de salida o de activaciones de la capa L. De eso nos acordamos todos. Y para computar AL lo que yo hacía era usar una función de activación G, que no sabía cuál era, podía ser, no sé, Sigmoid, Softmax, Tanh, lineal, Relu, la que uno quisiese. Podría ser hasta una función cuadrática, lo que quieran. G de Z, que es lo que vamos a intentar normalizar, Z, es igual a AL. O sea, a Z yo lo pasaba por una función de activación, que bueno, la elegía yo como usuario, y eso me daba las activaciones de esa capa, ¿no? O sea, a cada uno de los valores les aplicaba la función, entonces hacía, no sé, X a la 1, X a la 2, X a la 3, cosas así. La función de activación que yo haya aplicado. El punto es que lo que voy a intentar hacer yo ahora es normalizar este valor de Z, cosa de que Z salga con valores normalizados como habíamos visto antes. Si bien recuerdan, habíamos dicho hace unas clases que para normalizar los datos de X había otra forma de normalizarlos que era mejor a la que habían. Bueno, no sé si era mejor, pero al menos con datos que seguían una distribución gaussiana, o sea, que era más o menos como la curva, funcionaba mucho mejor y para la computadora y para todos mis modelos iba a ser mucho más amigable. Y esta normalización era el dato X menos el promedio sobre la desviación estándar. Que la desviación estándar, ¿se acuerdan cómo lo habíamos definido? ¿No? Ok. La desviación estándar era cuánto mis datos se separaban con respecto al promedio. Entonces, por ejemplo, en una curva gaussiana, yo tengo esto que sería el promedio, y la desviación estándar más o menos me va a indicar una instancia de dónde está el 69 o creo que es 68% de mis datos. Entonces, la desviación estándar en sí lo que me dice es que si yo me muevo del promedio una desviación estándar, o sea, si hago mu más la desviación estándar o mu menos la desviación estándar, ¿no? O sea, eso si me muevo una desviación estándar, en este intervalo yo voy a tener el 68% de mis datos. Acá está en el 68%. Si me muevo 2 desviaciones estándar, puede tener el 95%. Y si me muevo 3 desviaciones estándar, creo que voy a tener el 98%. El punto es que la desviación estándar va a decir la dispersión de mis datos. A mayor sea la desviación estándar, significa que me tengo que mover más para tener este 68%. Ya entienden por dónde viene la lógica. O sea, si es 1000, del promedio me tengo que despegar 1000 unidades. O sea, no sé, si eran centímetros, me tengo que mover 1000 centímetros para acá
y 1000 centímetros por acá. Y ahí voy a tener el 68% de las alturas, por ejemplo, no sé, de los monos, por así decir algo, ¿no? Y ahí podría tener el 68% de las alturas del monos está entre el promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar. Estos son conceptos plenamente estadísticos, pero bueno, la lógica es esa. La desviación estándar me dice la dispersión de los datos. ¿Cuán dispersos están? Y yo al dividir, o sea, si yo hago el dato en medios, el promedio de todos mis datos sobre la desviación estándar, lo que logro es un dato normalizado. Que perdón, lo vamos a escribir diferente, sino para que se confunden, lo vamos a escribir como este sería el dato normalizado, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar un concepto muy similar a lo que son las zetas, cosa de que las zetas no tomen cualquier valor, no tomen valores, no sé, menos 500 más 800, sino que tomen todos valores normalizados. Y esto va a ayudar mucho, ya vamos a ver por qué, pero primero veamos cómo se logra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obviamente sacar el promedio. Para sacar el promedio de mi zeta, lo único que tengo que hacer es sumar para todas las zetas, o sea, para todos mis ejemplos de entrenamiento, y dividir por la cantidad de ejemplos de entrenamiento que tenga. Entonces, vamos a hacer un poquito más lenta esta parte, pero la idea es que la Z va a corresponder a una cierta neurona, ¿no? Porque esta neurona tiene una Z y esta neurona tiene otra Z. Bueno, o sea, esta neurona va a tener, por ejemplo, la Z, creo que sí, es 2, 1, porque estamos en la neurona 2 de la capa 1 y esta sería la Z 1, 1. Neurona 1, capa 1. ¿Ok? Entonces, esta ecuación lo único que me dice es, cada Z va a tener su promedio, o sea, no es lo mismo las preactivaciones de esta que de esta, son neuronas totalmente independientes. Y la idea es que lo que vamos a hacer es, sumamos para todas las preactivaciones que hayamos computado, o sea, para todos los ejemplos de entrenamiento, o sea, lo que hago es, para cada ejemplo de entrenamiento, o sea, voy a escribir como si fuese un bucle for in, range, n. Para cada ejemplo de entrenamiento lo que voy a hacer es, computo la Z y L, J, donde I me dice el número de neurona, L el número de capa y J el número de ejemplo de entrenamiento. Perdón. Aquí. J sería el número de ejemplo de entrenamiento. Esto lo almacenaría en una variable caché. O sea, por ejemplo, hago caché más igual esto, ¿no? O sea, a caché le sumo lo que haya computado acá. Y cuando ya termino el bucle, lo único que hago es la Z normal, no es la Z normalizada. El promedio de I, L y J no, porque el promedio es para todos mis ejemplos de entrenamiento, va a ser igual a el caché sobre N. Esto, por así decirlo, es una manera bastante artesanal de definir el promedio. No seas así. Es más, cuando lo implementemos en la red neuronal con Keras, no hace falta que hagamos todo esto. Pero la idea es, lo que voy a hacer es voy a recorrer todo el dataset, voy a computar las preactivaciones de cada capa, cada neurona, y eso lo voy a hacer en una variable caché que después voy a ir por el número de ejemplos de entrenamiento para sacar el promedio. Lo bueno es que una vez que tengo el promedio, calcular la desviación, esto no es la desviación estándar, sino que es la varianza, o sea, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, no más que eso. Y bueno, la varianza se computa muy fácilmente y lo único que hago es, a cada una de mis preactivaciones, que yo ya computé supuestamente, no están en caché, sino que sería esta Z y LJ, el resto el promedio, que ahora sí ya calculé por suerte, lo elevo al cuadrado, todo eso lo sumo y lo divido, o sea, y tomo el promedio de toda esa suma, ¿no? Entonces la versión estándar con ese cálculo lo que hace es, acá toma la distancia, la eleva al cuadrado, porque estamos hablando de una varianza, suma todo esto y después toma el promedio de todo esto. Entonces lo que sí haría es tomar el promedio de las distancias entre un dato y el promedio, ¿no? Toma el promedio de la dispersión. Bueno, el punto es que una vez que ya tengo, digamos que bueno, yo ya hice todo el algoritmo, entonces ya tengo la varianza de
la neurona I de la capa N. Entonces, si yo quiero llegar a normalizar mis activaciones, ya, o sea, lo que tengo que hacer es primero calcular todo esto, y después lo que puedo hacer es ya tener los parámetros normalizados. Entonces, una vez que yo ya computé el promedio y ya computé la varianza, ahí lo que puedo hacer es normalizarlo. Entonces, la Z normalizada para una capa L y una neurona I va a ser no más que lo que ya vimos, que era el dato verdadero, que era la Z sin normalizar de la capa L neurona I, menos el promedio, que ya computamos, sobre la raíz cuadrada, porque recuerden que yo divido por la división estándar, no por la varianza. Entonces, si en vez de tener esto, tengo en realidad esto, como la raíz cuadrada y no hay mucha más margen. Pero bueno, acá hay simplemente una sutileza bastante chiquitita, y es que va a aparecer este buen parámetro epsilon, que si recuerdan, ¿se acuerdan de nada? Que nosotros agregamos un epsilon para no dividir por cero. O sea, si se ponían las cosas muy chiquititas que no dividamos por cero. ¿Se acuerdan de esa parte? Que había un epsilon acá abajo, que lo que evita es que si la dispersión, bueno, en este caso, ¿no? Porque en el otro era diferente, pero bueno, en este caso, si la varianza es muy chiquitita, o sea, si mis datos están tipo muy centrados, que se vería algo así. Si mis datos están tipo todos muy apretaditos, lo que voy a lograr es no dividir por cero, porque bueno, la computadora no se llama bien con la división por cero, entonces le agrego un parámetro de epsilon muy chiquitito, que sería 10 a la menos 9, 10 a la menos 8. El chiste es que evitemos dividir por cero porque obviamente la computadora tiene un límite, o sea, en algún dígito va a cortar. Entonces, por más de que obviamente la dispersión, o sea, la división estándar no sea 0, sea 0, no sé, sería 10 a la menos 20, la computadora va a cortar antes del 20 porque no tiene esa precisión. Entonces le agregamos un 10 a la menos 9, que bueno, va a afectar un poco el rendimiento, pero no va a dañar gravemente. O sea, es muy raro que esto le llegue a causar problemas. Finalmente, la Z que vamos a terminar usando no es la normalizada directamente, porque a ver, recuerden que lo que hicimos fue, para calcular Z, lo que hicimos fue multiplicar una matriz W, otra matriz X, y le sumamos el vector B, ¿no? ¿Se acuerdan de todo esto? De cuando lo habíamos visto, que es organizar en matrices y vectores. Entonces, así calculaba yo la Z. Después la Z normalizada, que la voy a poner norm, es igual a esta Z menos el promedio que ya calculé sobre la desviación estándar. Bueno, mejor dicho, la raíz cuadrada de la varianza más epsilon. Y una vez que yo tengo la normalizada, no uso directamente esa, sino que lo que hago es le agrego unos últimos dos parámetros que van a ser la J y la beta. No me sé el nombre griego de la J, pero tiene el nombre griego de verdad, no se llama J, se lo pongo casi similar. Pero bueno, chiste que yo multiplico la Z normalizada por un parámetro J y le sumo encima un término independiente beta. O sea, si se dan cuenta es casi como que hablamos a esto, ¿no? Vuelvo a multiplicar por algo y vuelvo a sumarle algo. Entonces, vuelvo a lo mismo. No vuelvo a lo mismo, sino que ya está normalizado, pero sí vuelvo a casi la misma expresión. Entonces ahora, la Z que se va a usar de verdad para la función de activación no va a ser más que la Z normalizada por esta J más beta. J y beta van a ser parámetros aprendibles, o sea, son parámetros que se van a actualizar con la regresión de gradiente. No hay que preocuparnos cómo se toman las derivadas y todo eso, simplemente nos quedamos con el concepto de que lo que primero hacemos es computar la Z, después la normalizamos, y después la Z normalizada es multiplicada por J y se le suma beta, para así después eso pasarlo por la función de activación. Entonces, la activación va a ser perdón, G de la Z ya, o sea, post la multiplicación y la suma. Y lo que voy a hacer es después intentar actualizar todos mis gradientes, todas mis derivadas, para que con estas actualizaciones yo logre, bueno, el menor costo, ¿no? Estas son ya sutilezas, en el sentido de que no nos vamos a meter en el cálculo, pero la idea es que
Ahora cambia cómo es que yo computo las activaciones. Es así como, bueno, no tiene ya, bueno, ya nos vamos a poder dar cuenta de que no va a tener tanto sentido tener el bias. O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el bias a veces era muy inútil? Ahora es completamente inútil, porque si nos ponemos a pensarlo, si a todo le sumo algo y después tomo el promedio de eso, es casi como que ese algo no esté. Por decirte algo, si tenemos un par de números, vamos a hacerlo así. Tengo 1, 2 y 3. Y sumo los tres números. Esto, y después tomo el promedio, me da 6 dividido 3, y esto es 2. Promedio es 2. Y ahora lo demostramos empíricamente. Digamos que a todos le sumo 10. Entonces me queda 11, 12, 13. ¿No? Si a esto después lo que hago es sumo todo. Esto es 33. No, esto es 23 y esto es 36. Y yo después divido por 2, perdón, divido por 3. Esto me da 12, ¿no? Este 2 y este 12 no son lo mismo, pero si después yo divido por la desviación estándar y aplico todo, bueno, se me apagó la tele. Si después yo divido por la desviación estándar y aplico todo lo que ya vimos o sea, miren, por ejemplo, tengo el promedio, ¿no? Que es 12. Entonces, a cada dato le resto el promedio. Por ejemplo, era 1 menos 2 menos 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Ahora, 11 menos 12, menos 1. 12 menos 12, 0. Y 13 menos 12, 1. Entonces volvió lo mismo. Le sumé a todo 10, le resté a todo 10, le sumé todo 80, le resté todo 80. Es exactamente lo mismo porque al normalizar, el término este independiente se va. O sea, si todo está o sea, si a todo se le sumó 10, cuando yo después les traigo el promedio, se va a ir ese 10 que yo le sumé. Y no va a cambiar ni el promedio ni la desviación estándar. Bueno, voy a intentar que... Bueno, igual, por la duda sí. Una vez que yo ya logré computar esta z, y la pasé por la función de activación, es lo que se le va a mandar a la siguiente capa. Entonces a la siguiente capa se le va a mandar algo que ya estuvo normalizado y por lo tanto las salidas de esta A van a estar también normalizadas. Porque si yo normalicé todo esto, después lo que hago, multiplico por un J y una beta y le mando esto directamente a la otra capa, y la otra capa también normaliza, voy a lograr que todas las capas estén normalizando mis zetas. Entonces, para una red neuronal, bueno, esta es la expresión genérica de que la zeta de N es como siempre los pesos por la activación previa más el bias. El bias ya no me importa porque si sumo una constante a todo y después tomo el promedio, se va. Y después, bueno, tengo la verdadera z que voy a usar, que es la normalizada por el parámetro FJ más la beta. Entonces, la pregunta es, bueno, muy lindo, normalizamos y todo eso, pero realmente ¿para qué nos sirve normalizar? Y lo bueno de BatchNorm, bueno, es lo que se descubrió después de mucho tiempo, es que lo que deben hacer es asociar simplemente los datos, no en cuanto a valores, sino en cuanto a distribución. Entonces lo que BatchNorm logra hacer es no acostumbrarse a un patrón de datos, o sea, no acostumbrarse, por ejemplo, a que va a ser 1 si está entre 8 y 10, por así decirlo, ¿no? O sea, tengo ciertos valores y mi predicción va a ser 1, sino que lo que BatchNorm va a hacer es ver cómo están distribuidos los datos y de ahí actualizar. Entonces, ahí, bueno, ahí se ilustra mucho mejor de lo que voy a poder dibujar, pero la idea es, yo tengo un montón de datos que están distribuidos de cierta forma, por ejemplo, acá tengo dos categorías, la roja y la azul, y lo que va a poder hacer BatchNorm con todo esto de la normalización es independizarme de los valores como tal y acostumbrarme a cómo están distribuidos. Entonces, por más de que acá esté en cierto rango de valores y acá esté otro, si nos damos cuenta es como que casi siguen una distribución diferente, perdón, una distribución similar.
O sea, si nos damos cuenta, los datos están organizados de forma similar. Es como que las cruces siempre están arriba de los círculos, ¿no? Entonces, esta es la lógica que Bachelor implícitamente nos está dando con un montón de matemática y estadística, y es que todas las capas van a empezar a independizarse valores como tal, y lo que van a intentar hacer es simplemente buscar cierto tipo de distribución de los datos que a veces puede cambiar, y por eso es que Bachelor es tan robusto, porque no le importa tanto si este justo es esta distribución de cruces o esta, porque las va a poder asociar y va a poder pensar que son casi lo mismo. Entonces la idea es que se independiza como tal de acostumbrarse a un tipo de distribución y generaliza para muchos tipos de distribuciones. ¿Entienden? Después, bueno, hay una sutileza bastante mínima, y es que si yo después quiero usar Bachelor en el testeo, o sea, o lo quiero simplemente ya implementar en la vida real, nunca voy a tener como tal el promedio y la versión estándar de mis datos. O sea, imagínense que ustedes ya lanzan el algoritmo para ser usado. Bueno, el pequeño problemita es que no vamos a tener el promedio de todos los datos que vamos a tener y tampoco vamos a tener la versión estándar. Entonces, a la hora de testear un algoritmo que tiene Bachelor, lo único que hago es uso los promedios ponderados que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan de cómo se usaban? Por las dudas, si no se acuerdan, para tomar el promedio ponderado de algo, que bueno, lo habíamos llamado en su momento BT, lo que yo hacía era a BT menos 1, lo multiplicaba por beta, que era un parámetro que yo elegía, y a esto le sumaba 1 menos beta por teta t. ¿No? Ahí indagamos en qué sería cada cosa. Para nuestro caso, por ejemplo, si yo quisiese sacar el promedio en el step t, lo que haría es agarro el promedio que ya había calculado antes, que lo denoto como t menos 1, por el parámetro beta que tengo que definir, más 1 menos beta por el dato este. El dato este que va a ser, y bueno, no va a ser nada más y nada menos que justo el promedio de esa capa. O sea, el promedio de todos los valores que haya tenido antes. Entonces, esto sería la aplicación. La idea es que con esto lo que voy haciendo es, voy actualizando el promedio de mi capa a medida que pasa el tiempo. Entonces, a medida que van pasando los time steps, lo que voy logrando es que el promedio se va actualizando con respecto a todo lo que se vio previamente y logro tener un promedio ponderado de todos mis ejemplos de entrenamiento, de todos mis ejemplos de testeo también, no de entrenamiento. Puedo usar la misma lógica para la varianza, entonces puedo otra vez aplicar esto de los promedios ponderados, entonces la varianza se va actualizando en cada step ponderando la varianza previa y la varianza actual, y bueno, así obtengo después la varianza a usar para el value. Obviamente no voy a cambiar nunca la J y la B porque la J y la B ya las aprendí. ¿Me explico? O sea, la J y la B son parámetros que ya aprendí y que nunca tengo que cambiar. Lo que sí voy a poder ir cambiando es el promedio y la desviación estándar porque eso va a depender de mis datos. Pero la idea es que si logro normalizar, la J y la B van a ir bien. ¿Me explico? Entonces, bueno, como pequeña ronda de aprendizaje, vimos cómo optimizar la propagación de la antena en la clase previa, que eso era con Adam. Y ahora vimos cómo usar Batchlog, que era un método, es un método bastante robusto a la hora de normalizar datos, o sea, porque me ayuda muchísimo a normalizar entre capas y a que no se me vayan los datos muy dispersos. Entonces, lo que yo antes sufría con las entradas, de que mis entradas variaban entre muchos valores, ahora lo logro solucionar con Batchlog, pero internamente, porque la red neuronal también puede a veces variar los valores internamente mucho. Y a su vez esto lo que hace es optimiza muchísimo la regresión de gradiente. Y esto no lo mencioné. Pero como ahora todos los datos están normalizados y a su vez mis zetas están normalizadas y yo les aplico un peso y un bias, lo que logro hacer es que toda la red neuronal tenga cosas normalizadas y por ende al mínimo se converja mucho más rápido. O sea, hay una diferencia sustancial entre usar y no usar Batchlor, porque el algoritmo va a estar siempre variando entre valores normalizados o va a estar variando entre valores de la red neuronal que puede ser cualquiera. O sea, la salida de una capa podría ir tranquilamente entre menos 100 y 100. Pero con Batchlor
se puede llegar a que vaya entre -1 y 1, que es un valor mucho más amigable para la computadora y para el modelo. Bueno, no sé si quedaron algunas dudas. Quedó todo claro. Bueno, no sé si, bueno, creo que llegamos. Esto es un temita bastante rápido de cómo, o sea, cómo tunear los hiperparámetros. Entonces, bueno, la idea es tener la noción de cómo se eligen los hiperparámetros y entender qué es el método caviar contra el método Pandas. Entonces, ¿cuáles son los hiperparámetros? Hay un montón. O sea, ya por todo lo que dijimos hasta ahora, hicimos como 300 hiperparámetros. Tenemos. Las capas son un hiperparámetro. No hay o sea, no hay número de capas definido. Eso lo definimos nosotros. Las neuronas son un hiperparámetro. Nadie dice cuántas neuronas hay ahí. No se aprende eso. El alfa, el ratio de aprendizaje es un hiperparámetro. Nadie nos dijo, alfa es 3 a la menos 10. Eso lo dijimos nosotros. Beta 1, beta 2 y epsilon son hiperparámetros. O sea, a la hora de usar Adam, beta 1 y beta 2 son hiperparámetros. Eso lo definimos nosotros. Y epsilon también, lo definimos nosotros. Ese 10 a la menos 8 lo elegimos nosotros. Bueno, el alfa sub 0 del decaimiento también lo elegimos nosotros. Y bueno, los minibatches, dónde ponerlos, también lo elegimos nosotros. En síntesis, hay un montón de hiperparámetros, o sea, creo que hay más y volví algunos, pero la idea es dar la noción de que existen un montón de hiperparámetros, pero hay diferentes formas de usarlos. O sea, hay diferentes formas de tunear. Digamos que nosotros tenemos no recursos ilimitados, pero vastos recursos, entonces podemos entrenar varios modelos. Y lo que yo quiero hacer entonces ir probando con diferentes hiperparámetros y ver cuál me da mejor. Bueno, lo que puedo llegar a hacer es entonces, por ejemplo, para el número de neuronas, usar una escala lineal. ¿A qué me refiero? Voy de 50, por ejemplo, a 100 neuronas y puedo ir aumentando linealmente. O sea, no sé, 50, 25, más 25, más 25. O sea, 50, 75, 100. Eso sería una escala lineal. Otros hiperparámetros, sin embargo, requieren una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alfa cambie de 0,1 a 0,2, que sería un cambio de aprendizaje enorme para nosotros, a que cambie de 0,001 a 0,0002. ¿Entienden? O sea, no es lo mismo para mi algoritmo que pase un alfa. De 0,001 a 0,002 a que pase de 0,1 a 0,2. Estamos todos de acuerdo que es como que entre 0,1 y 0,2 hay mucho más que entre 0,001 y 0,002, ¿no? Entonces, la idea es que si yo aumento linealmente siempre, empezaría, por ejemplo, 0,001 y le sumo algo, entonces hago más 0,01. Entonces, cuando yo le sume 1 a esto y haga 0,01 más el 0,001, me va a quedar 0,011. Y este pequeño salto que uno dirá, no es nada. Si bien recordamos, el hiperparámetro iba, o sea, a la escala de la -5, la -6 o a la -3. Entonces, este pequeñito salto de 0,01 al hiperparámetro le afecta muchísimo. Por lo tanto, lo que se usa es una escala logarítmica en la que no es que voy sumando linealmente, al mismo, o sea, no es que le sumo siempre 0,01, que sería bastante, o sea, termino con saltos muy abruptos, sino que lo que hago es en una escala logarítmica, en la que lo que voy haciendo es 10 a la, bueno, acá definí R, que es R va a ser un número aleatorio que va a estar elevado a la -4. Entonces, este número aleatorio va entre 0 y... No, perdón. Entre -1 y 1, y lo voy a elevar a la -4. Cosa de que después, bueno, voy a determinar un valor entre 0 y 1. Tengo que hacer Vamos. por favor. Entre 0,001 y 1. Eso sería la lógica de una escala logarítmica. Y después, bueno, simplemente por cuestiones de notación, los beta, en vez de elegirlos como 10 a la R, se pueden elegir como 1 menos beta 10 a la R. Estas son sutilezas, o sea,
Generalmente uno no corre un algoritmo para elegir los hiperparámetros a menos que tenga muchos recursos. O sea, uno lo elige a mano. ¿Me entiendes? O sea, no es como que vamos a ir probando con un montón de hiperparámetros, sino que los elegimos a mano y el que mejor nos dio nos quedamos con ese. Pero bueno, para el que quiera, podría ya a probarlo y va a ver que le va a dar mejores recursos. ¿Qué es Power? Esto es simplemente algo rápido. En Machine Learning hay dos métodos muy ponderables, que son el método Pandas y el método Caviar. El método Pandas se trata de agarrar un modelo y cuidarlo mucho, por así decirlo, fijarnos el costo, iterar, ver qué hiperparámetros tunear, cambiar las capas, o sea, ir muy sutil con o sea, con un modelo, entonces cuidar ese modelo e interesarnos plenamente en él, o el método Caviar, que es más al estilo como es un caviar, que hay un montón de peces, algunos mueren y otros viven, entonces tenemos un montón de modelos, con un montón de modelos en paralelo, con un montón de recursos, y algunos se me van a ir de mal, porque eso es lógicamente, o sea, voy a inicializar un montón de modelos con un montón de hiperparámetros y va a pasar un montón de lío, pero algunos van a llegar muy bien. O sea, si tengo más recursos, voy a intentar ir por el método Caviar. Inicializo un montón de modelos, entreno en paralelo y veo cuál me da mejor resultado. Y si no, si tengo menos recursos, lo tengo en mi propia computadora y voy a ir al Pandas. Agarro un modelo, itero, hago un análisis crítico y veo dónde mejorar, entonces el costo va decayendo en el tiempo. En el método Caviar no me importa, o sea, simplemente lanzo los dados y espero que me salga bien. Entonces, bueno, lo que vimos es cómo tunear hiperparámetros y esta es la última acotación y ya termino, y es que para tunear hiperparámetros generalmente no se prueban todos los hiperparámetros entre 50 y 100, sino lo que se hace es una tabla y se va tomando aleatoriamente. Entonces, uno va tomando valores aleatorios y no es que digo voy a probar con el 50, 51, 52, 53, 54, sino que lo que voy haciendo es tomo valores aleatorios de todo y eso, no les digo por experiencia, sino que mucha gente lo dice, le da mejores resultados que ir probando linealmente o logarítmicamente con absolutamente todos. O sea, valores aleatorios suelen dar mejores resultados. Así que eso es todo.